Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo espacio de Abriendo Alameda. Estamos hoy con Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida en Santa Cruz. Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar por aquí, en el empaquetado. Mira, te quería preguntar, el último pleno que hubo, el pleno del lunes, que fue un pleno extraño, porque el mes pasado no se celebró y este mes hay dos, se montó un pedazo de escándalo, un escandalillo con los trabajadores del EGNOR. ¿Qué sucede con eso ahora? Que hay un nuevo conflicto laboral en el ayuntamiento. ¿De qué se trata? Bueno, venía de atrás, ¿no? El conflicto ahora básicamente consiste en que el ayuntamiento, el grupo de gobierno, olvidó preparar el pliego de licitación para cuando terminara el periodo en el que el EGNOR se ocupa del mantenimiento de colegios y de otros edificios del ayuntamiento, y entonces, al no haberlo preparado, en febrero terminó la contrata, la empresa no quiso continuarla porque le exigió a cambio al ayuntamiento más dinero, el ayuntamiento, bueno, no estaba en condiciones de ceder a esa pretensión, y bueno, se han encontrado con que no había pliego y no lo podían sacar a licitación. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que la empresa intentó que los trabajadores se fueran a trabajar al País Vasco, de tal manera que probablemente de haber aceptado esa oferta habrían perdido la posibilidad de ser subrogados en el futuro. Y son trabajadores que ya vienen padeciendo lo que significa una privatización, lo que significa privatizar servicios públicos, porque de hecho, cuando se produjo la subrogación anterior, el paso de una empresa a la última que ganó la contrata, que es el EGNOR, perdieron un 40% de sueldo. Han estado pleiteando, han ganado, ahora ha ido a casación y están todavía esperando respuestas judiciales. Pero al final vemos una vez más que con dinero público, personas que trabajan para los vecinos y las vecinas de Santa Cruz, por culpa de la privatización del servicio, cuando se le ha pasado a otra empresa han perdido el 40% del sueldo, ahora están en este momento en paro porque han sido despedidos después de que se intentara con ellos la estratagema de que se fueran a Euskadi para que perdieran el derecho a la subrogación, y por fin, después de la mucha presión que han hecho los trabajadores, el otro día hizo una intervención muy buena el portavoz sindical de CNT que les representa, ¿no? muy combativo y muy implicado, y yo creo que con mucha eficacia, pues hizo una intervención planteando efectivamente, ¿no?, la necesidad de que se les mantenga, de que se los subrogue, después de toda la presión que han hecho. Por fin el gobierno municipal dice que ha encontrado una fórmula para hacerlo, pero esa fórmula evidentemente significa que ahora van al paro, significa unos perjuicios que ya sufren sí o sí, y evidentemente el ayuntamiento, por ejemplo, no ha hecho lo que podía haber preparado hace un tiempo, porque nada más que son 14 trabajadores, y podían haber perfectamente haberlo remunicipalizado, haber asumido la gestión directa, quitar de en medio una empresa que el propio alcalde dice que es una vergüenza de empresa, y ir a una gestión más eficaz, menos costosa, en la que no hay que pagar beneficios a ninguna empresa y en la que a los trabajadores se les paga lo que les corresponde y se acabó, y punto. Da la impresión que el ayuntamiento, esto del EGNOR, los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, anteriormente el ayuntamiento de Santa Cruz, da la impresión de que choca mucho con los trabajadores, hay muchos conflictos con las empresas que prestan, o sea, lo que está privatizado, es así, ¿no? Claro, vamos a ver, al final la empresa quiere deteriorar las condiciones laborales de esos trabajadores, porque son condiciones que estaban mejor según convenio de las que suelen ser habituales, y evidentemente destruir condiciones laborales se ha transformado en el deporte nacional de una parte del empresariado que quiere sacar beneficios a costa de no pagar debidamente el esfuerzo de los trabajadores. Pero de cualquier manera, lo terrible es que la administración pública está pagando servicios con dinero público y podría garantizar la calidad del empleo. En Santa Cruz hemos visto que han estado meses sin cobrar los trabajadores de Seguridad Integral, hemos visto problemas también con las trabajadoras del mantenimiento de piscinas, que se han encontrado también con pagos retrasados, con malas condiciones también, con quejas, con denuncias. Lo tenemos ahora con los trabajadores del EGNOR de mantenimiento, y lo estamos viendo también en otros espacios, como está pasando, por ejemplo, con la privatización de los servicios de comedor en las escuelas, que esto ya depende de la Consejería de Educación, pero que es una realidad que vivimos en los municipios. En Santa Cruz tuvimos una de esas privatizaciones el año pasado, y lo que vienen a significar es que trabajadoras que están cobrando salarios de 500 y pico euros por la jornada que hacen durante un mes, pues una vez que eso se privatiza, las nuevas trabajadoras que entran a dar ese mismo servicio cobran menos,
pueden ser destinadas a otro municipio, con lo cual el gasto en transporte muchas veces hacen que dejen el puesto de trabajo, etcétera. La estrategia es que las trabajadoras que están trabajando en lo público, si se privatiza, por ejemplo, en un colegio, el servicio de auxiliar de comedor, ¿no? de cuidado y atención y educación de niños y niñas en el horario de comedor, si ese servicio se privatiza, lo que suelen hacer es llevar a esas trabajadoras a otro centro, de tal manera que les mantienen las condiciones a esas trabajadoras, pero las nuevas que entran pasan a tener unas condiciones mucho peores. O sea, ese puesto de trabajo se degrada. Se está precarizando todo. Exactamente. Y hay una complicidad de las administraciones públicas, que están pagando menos, que están permitiendo malas condiciones de trabajo, en empleos y en servicios que se están pagando con dinero, insisto, con dinero de la ciudadanía, con nuestro dinero, que se podía pagar salarios dignos, condiciones dignas, con la gestión directa, que funciona mejor además clarísimamente, como se ha acreditado en muchísimos casos, y estamos asistiendo a un mal funcionamiento simplemente por beneficiar a determinados empresarios y por un modelo de gestión que no funciona. Y que además, si ese modelo, si esos hechos, si ese maltrato a los trabajadores, si esos meses sin pagar salarios, si esa inestabilidad, si ese riesgo de perder un trabajo como pasa en el ECNOR después de llevar 20 años, 20 y pico años trabajando en la misma empresa, si ese riesgo se diera en la administración a las personas que trabajan directamente para el ayuntamiento, que trabajan directamente para la administración, rápidamente habría críticas diciendo, bueno, el modelo público no funciona, privaticémoslo. Cuando se demuestra que el modelo privado no funciona, el razonamiento inverso no se hace, ¿no? Bueno, el modelo privado no funciona, precariza a los trabajadores, les genera inestabilidad, hace que con dinero público mantengamos condiciones indignas, condiciones de incertidumbre, riesgo de perder un trabajo absolutamente injustificable. Pues si este modelo no funciona, vayamos a la gestión directa. Este razonamiento nunca lo hacen. Sí, no les interesa demasiado, evidentemente, ¿no? Evidentemente, además por razones al final simples, ¿no? Quiero decir, al final una parte del poder empresarial paga campañas electorales, permite acceso a medios de comunicación donde se promocionan precisamente los partidos que llevan a cabo este tipo de políticas. Son políticas más ineficientes, pero estos partidos que a fin de cuentas pues lo que hacen es representar los intereses en gran medida de una pequeña parte del empresariado, de un empresariado rico e influyente, de un empresariado que tiene poder político, que es la minoría del empresariado, no es la mayoría del empresariado, pues al final esta política aliada de una minoría empresarial que captura, ¿no?, al regulador, que captura al político, pues lo que hacen es beneficiarse mutuamente a costa del interés público. Me gustaría que habláramos de esas relaciones y de cómo Coalición Canaria se está revolviendo contra la ley electoral porque puede suponer una pérdida de poder bastante considerable y ruptura de esos compromisos empresariales, ¿no? ¿Por qué Coalición es tan reacia a cambiar la ley electoral canaria? ¿Por qué sale hoy el alcalde de Santa Cruz diciendo que si cambiamos la ley electoral vamos a perjudicar a las islas menores? ¿Por qué Coalición tiene tanto rechazo a eso? Bueno, efectivamente, Coalición Canaria en particular, porque la ley electoral canaria es la legalización de un fraude, es convertir en ley lo que debiera ser delito. Y esto yo creo que no es muy difícil entenderlo. No hay un solo ejemplo en el mundo, no hay ninguna ciudad en Europa, no hay ninguna comunidad autónoma en España, no hay ningún lugar, no hay ningún país en donde el tercer partido en votos, Coalición Canaria en la Comunidad Autónoma Canaria en las últimas elecciones, se convierte en el primer partido en diputados y diputadas. Tercero en votos, pero ganas las elecciones. No las ganas por los votos, las ganas por la ley electoral. Y esa ley electoral, pensada para favorecer a Coalición Canaria, está blindada con trampas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, se le prohíbe al pueblo canario llevar a cabo una iniciativa legislativa popular, es decir, plantear una ley electoral democrática y obligar a que se debata en el Parlamento a través de una iniciativa legislativa popular. Está prohibido llevar el tema de la ley electoral. Para cambiar la ley electoral en Canarias hace falta una mayoría superior a la mayoría que hace falta para cambiar el Estatuto de Autonomía. La blindaron de una manera muy, muy especial. Y claro, es una ley en la que el 18% de la población canaria, donde Coalición Canaria es particularmente fuerte, obtiene el 50% del Parlamento. Y el otro 82% de la población canaria se queda con la otra mitad del Parlamento. El dato, por ejemplo, si lo aplicáramos a España, la misma lógica, porque el pretexto es vamos a darle una sobrerepresentación a los territorios, a las islas, que tienen mayores niveles de pobreza, que tienen, digamos, necesidad de desarrollo mayor. Dicen, bueno, vamos a sobrerepresentarlas. Pues supongamos que aplicamos esto a España.
El territorio de España donde hay más población pobre, más población desempleada y más población con necesidades es Andalucía. Y Andalucía tiene el 18% de la población de España. Podríamos darle a Andalucía el 50% del Parlamento de España y entonces, en vez de tener 61, 62 escaños, tendrían 175 y tendrían la mitad del Parlamento. Por supuesto que Coalición Canaria sería la primera en rechazar esa lógica que la aceptan Canarias y la rechaza a escala del Estado porque es una cacicada, evidentemente, no tiene ningún sentido. Y el alcalde de Santa Cruz, que efectivamente se ha pronunciado para mantener el fraude electoral, hay que recordar que se publicó un estudio hace unos años comparando los sistemas electorales de 72 países con el sistema electoral canario, y el sistema electoral canario era el menos democrático, el que más alteraba el valor del voto, el que más tergiversaba el valor del voto, y detrás iba Tanzania, a mucha distancia, ¿no? Pues este sistema profundamente antidemocrático, profundamente fraudulento, el alcalde de Santa Cruz lo defiende. Y es llamativo, yo creo que por dos razones. Primero, porque es alcalde de una ciudad en donde hay barrios, que esos barrios tienen niveles de desempleo que son el doble de los que hay en algunas islas no capitalinas, que tienen niveles de falta de vivienda, de problemas de vivienda, niveles de pobreza que afectan a más gente que los que afectan a determinadas islas no capitalinas enteras. Y entonces no tiene sentido que un alcalde de una ciudad de esas características defienda que sus vecinos y sus vecinas estén infrarrepresentados y que los de otros territorios estén sobrerepresentados. Y tampoco tiene sentido que un alcalde que está en la circunscripción de Tenerife, el Parlamento de Canarias, es decir, que cuando él vota y cuando sus vecinos y las vecinas que él representa votan al Parlamento de Canarias, los representantes van en nombre de la isla de Tenerife, no tiene sentido que él defienda que la isla de Tenerife tenga menos peso en el Parlamento del que le corresponde por población, porque además tiene menos peso en el Parlamento para asuntos de Tenerife que solo conciernen a Tenerife. Y pongo un ejemplo, cuando se debatió la ley de los barrancos de Güímar, por ejemplo, que afecta a Tenerife, curiosamente, los representantes y las representantes de la isla de Tenerife son el 25% de ese Parlamento, teniendo mucha más población que la suma de todas las islas no capitalinas. Y sin embargo, los representantes de las islas no capitalinas son el 50%. Por lo tanto, quienes representan a menos gente deciden más y deciden más sobre nuestra isla. Por lo tanto, no entiendo que un alcalde en estas condiciones defienda que los vecinos a los que representa se les quite valor a su voto, sabiendo que eso les perjudica en asuntos que conciernen solo a la isla, o sabiendo que si el pretexto fuera verdad, ¿no?, de que la ley electoral sobrerepresenta a la Canarias pobre, pues, oye, que pida diputados, por ejemplo, por Santa María del Mar y la zona colindante, que tiene mucha más población, más del doble de población, por ejemplo, que el Hierro, y en donde los niveles de desempleo son el doble, y los niveles de pobreza son el doble. Entonces, si queremos sobrerepresentar a la Canarias pobre, vamos a sobrerepresentarla, pero entonces vamos a dónde está. Pero nos están engañando permanentemente con un fraude electoral legalizado, y bueno, yo creo que esto hay que entenderlo, y que es importante, porque aunque me alargue, digo una frase más, hay estudios que demuestran que los sistemas electorales que más tergiversan el valor del voto, que más sobrerepresentan a determinados partidos, que más sobrerepresentan a una parte a costa de la otra, tienen que ver precisamente con los países en los que menos se ha desarrollado los derechos sociales, el reparto de la riqueza, el reparto de la renta, las mejores condiciones de vida. Y no es casualidad que Canarias, con el peor sistema electoral de España, tenga los peores indicadores sociales. Porque esta es la trampa. Esto no es cosa de políticos, no es pelea de políticos. Esto tiene que ver con las cosas del comer. Y cuando nos están pretendiendo perpetuar un fraude electoral con el pretexto de que es una especificidad canaria, lo que están haciendo es perpetuar la desigualdad, la falta de desarrollo social, la falta de políticas sociales. Eso es lo que están haciendo y eso es lo que hay detrás. Ese cambio en la ley electoral supondría el fin de coalición. Claro, evidentemente. Si aquí se aplicara el principio de una persona un voto con unos mínimos de representación territorial, por supuesto que no lo rechazamos. El problema ¿cuál es? Que la tercera fuerza que se convierte en primera por ese fraude, pues se queda como tercera. Las fuerzas castigadas, algunas fuera del Parlamento que no entran, pero que entrarían una vez que desapareciera el fraude, pues entrarían y los equilibrios serían otros. Y Coalición Canaria, evidentemente, con un sistema plenamente democrático, perdería el gobierno de Canarias y en una coyuntura como la actual, pues podría verse además con dificultades en otros gobiernos de ámbito insular o de ámbito municipal. Y si a Coalición Canaria se le vienen abajo algunos gobiernos municipales, si por ejemplo en La Laguna no hubiera un PSOE controlado por Coalición Canaria, que ha traicionado a los votantes progresistas de La Laguna,
que han dado mayoría absoluta de concejales de izquierda en La Laguna que prometieron un cambio, pues si esa mayoría absoluta de concejales de izquierdas que hay en La Laguna pudiera gobernar y el PSOE no hubiera traicionado a los vecinos, el PSOE lagunero, manteniendo Coalición Canaria en sus horas más bajas, ahí se perdería el gobierno de Coalición Canaria, con influencias beneficiosas en el futuro en Santa Cruz. Es decir, y si ellos pierden gobiernos municipales, pierden cabildos, pierden algo del gobierno, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no pueden dar empleo. Y yo hay un montón de políticos y políticas de Coalición Canaria que no me los imagino como nosotros, en la oposición, sin cobrar sueldo. Sí. Porque son gente profesionalizada, gente que además cobran sueldos privilegiados. Entonces, eso se ha transformado en una manera de vivir. Y de vivir a costa de la calidad de nuestra democracia, que es lo más grave. Y por lo tanto, yo digo esto también porque hay que reparar en la gravedad, por ejemplo, de lo que está pasando en La Laguna, en donde en el municipio, que es colindante al núcleo duro de Coalición Canaria, el PSOE lagunero es responsable de un fraude político, de una estafa política a sus votantes, que consiste en salvar a Coalición Canaria en sus horas más bajas, cuando precisamente se hora gobernar a la mayoría absoluta de concejales de izquierdas que hay, se rompían las redes clientelares, se demostraba en el área metropolitana que hay alternativas viables al caciquismo de toda la vida, con un efecto contagio en Santa Cruz maravilloso y con la apertura de nuevos escenarios políticos. Esto es una responsabilidad de la degradación extrema del PSOE lagunero, pero también el PSOE de la comunidad autónoma tiene una responsabilidad por permitir esto. No se puede permitir que engañes a los votantes hablándoles de cambio, hablando de combatir a la derecha, hablando de que las cosas se pueden hacer de otra manera, y cuando los números dan, convertirte en el salvador de los que hacen las cosas como siempre, de los que ahora tienen un alcalde imputado, de las prácticas de toda la vida, ¿no? Es que ese es el tema. Y esto es un tema además de ética política, ¿eh? No se puede ir a pedir el voto para luego estafar a la gente, como se ha hecho en La Laguna. Y esto hay que decirlo y hay que recordarlo, porque hay que contribuir en todo caso a que el PSOE lagunero desaparezca electoralmente, para que la gente que quiere cambio no sea estafada por opciones políticas y cuando votan una opción progresista se trate de nuestros compañeros y compañeras de Unidos Podemos, pero también de la gente de Santiago Pérez o de cualquier otra formación que promete una transformación y está dispuesta a llevarla a cabo, pues que voten a los que no engañan, simplemente, a los que no cometen ese fraude político, ¿no? Además, una cosa que tiene Coalición es que se asocia y va como destruyendo a sus socios, los va dejando en el camino, le ha pasado con el PSOE, en Santa Cruz con el PP. ¿Tú cómo ves la relación entre el PP y Coalición en Santa Cruz? Bueno, ¿Sustituible en el 19 o no? ¿La pueden mantener? Es el abrazo del oso, porque aquí hay que recordar que Coalición y PSOE hicieron los famosos pactos en cascadas en esta legislatura, lo cumplieron en La Laguna, pero no lo cumplieron en Santa Cruz, que de hecho, bueno, era un motivo para no ya hacer ningún acuerdo en La Laguna también, porque ya que no cumplían en Santa Cruz, pues que tampoco se cumpliera en La Laguna. Y además, yo creo que en 2019, ahora que el Partido Popular está perdiendo intención de voto en el municipio de manera clarísima, está retrocediendo y su espacio lo está ocupando Ciudadanos, no va a haber reedición con el Partido Popular en 2019. ¿Cómo va a ser el escenario en 2019 en Santa Cruz? No lo sabemos, porque va a depender de muchas cosas, de la capacidad de resistencia que tiene Coalición, que es importante, pero va a depender también de que las izquierdas seamos capaces de llegar a acuerdos en Santa Cruz y convertirnos en fuerza mayoritaria o en segunda fuerza y a partir de ahí abrir escenarios de acuerdos que pueden provocar el escenario histórico de sacar a Coalición Canaria del gobierno de Santa Cruz. ¿Eso es posible? O puede, en fin, eso está abierto, no lo sabemos, ¿no? Nosotros vamos a trabajar para que eso sea así, por supuesto. La parte de responsabilidad que nos toca, que es la de tratar de articular, contribuir a la articulación de espacios en la izquierda, ahí no vamos a fallar, eso lo tengo clarísimo. ¿Te imaginas un pacto en Santa Cruz entre Coalición y Ciudadanos? ¿Eso sería posible? ¿O Ciudadanos nunca podría pactar con los nacionalistas? Bueno, Ciudadanos en Santa Cruz tiene un nivel de incoherencia y de veletismo muy llamativo, ¿no? Lo estamos viendo constantemente, en donde compartiendo políticas económicas similares a las de Coalición Canaria, tiene muchas discrepancias con ellos en el Pleno, vota a favor de mociones que llevamos la izquierda, si se puede, Izquierda Unida, muchas veces en contra de lo que suele defender Ciudadanos a escala del Estado, y, en fin, ellos tienen un discurso donde se supone que no pactarían con organizaciones de tipo nacionalista con el perfil de Coalición Canaria, y en ese sentido habría que suponer que en principio Ciudadanos sería una organización más complicada, pero yo también tengo que recordar que al principio de este mandato
el portavoz de Ciudadanos, el señor Rosales, es amigo personal del alcalde de Bermúdez, y precisamente la Comisión de Sugerencias, de Quejas y Sugerencias del Ayuntamiento, ¿no?, de Quejas y Reclamaciones, es un órgano que siempre lo preside un concejal o una concejala de la oposición, y claro, el grupo de gobierno decidió qué partido de la oposición lo iba a presidir. Ciudadanos, porque sabían que no les iba a ser oposición, no iba a ser ningún problema que estuviera ahí, pero además hicieron una cosa tremendamente grave, que fue exigir qué concejal de Ciudadanos lo presidía, y eligieron al amigo personal del alcalde. Esto fue tan grave que los otros dos representantes de Ciudadanos, la concejala que tenían y el otro concejal que tenían, decidieron renunciar al acta, argumentando que la injerencia de Coalición Canaria en Ciudadanos les impedía a ellos decidir cuál de los concejales de Ciudadanos iba a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. Decidir los Ciudadanos y no Coalición Canaria. Fue un dedazo del alcalde. Pero claro, un dedazo dentro de Ciudadanos. Y dos concejales de Ciudadanos, hay que recordarlo, al principio de este mandato, dimitieron porque era Coalición Canaria quien decidía dentro de Ciudadanos en Santa Cruz y no Ciudadanos. Se les impuso desde Barcelona por la presión de Coalición Canaria. Y de hecho, cuando yo en el Pleno felicité irónicamente a Coalición Canaria por haberse hecho con el mando a distancia de Ciudadanos en Santa Cruz, el portavoz de Coalición Canario se rió descaradamente con la gracia, ¿no?, porque sabía que representaba la realidad patética, manifiesta y descarada, ¿no? Por lo tanto, en fin, ahí puede pasar cualquier cosa. De todas formas, Ciudadanos, el otro día en el Pleno nos quedamos un poco alarmados porque presentó dos mociones un poco llamativas. Una fue el de los narcopisos, hablando de pisos ocupados por bandas que se dedican a vender drogas en Santa Cruz, como si eso fuera un problema. O sea, la sensación de que están creando como un problema que no existe realmente. Y el otro fue su oposición a construir o a crear un museo de historia de la memoria histórica en Paso Alto. Fue bastante sorprendente la postura de Ciudadanos, ¿o no? Sí, la postura de Ciudadanos el otro día yo creo que fue se retrataron muy bien el Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no? Por un lado, lo que comentabas, ¿no?, aparecen con una moción para aplicar medidas punitivas contra las ocupaciones de viviendas y además yo creo que implícitamente criminalizando a quienes ocupan viviendas porque los vinculaba a los casos en los que hay actividades delictivas en pisos ocupados, como también las hay en pisos no ocupados que también hay actividades delictivas, que ya hay un código penal para perseguirlas y que no hace falta nada. Fue una moción profundamente reaccionaria que criminaliza a la gente que está ocupando, que en Santa Cruz hemos visto, sabemos perfectamente, nos han llamado al grupo municipal, madres que están viviendo en pisos ocupados a las que no se les puede poner el agua y que tienen menores, que está habiendo unas carencias y unos problemas de vivienda espantosos. Y además lo sabe la gente de Ciudadanos porque hemos estado conjuntamente en algunos barrios en concreto, por lo menos en algunos casos sé que lo saben, porque hemos compartido sala escuchando a las personas que están en esas condiciones. Entonces, que tú sepas que en tu ciudad hay gente que lo está pasando de esa manera y vengas con una moción como esa, eso es una moción de extrema derecha. El otro día se quitaron la careta y sacaron la careta de la extrema derecha. Y cuando propusimos un museo de memoria histórica, como el que hay en otros países europeos totalmente normalizados, para vacunar contra el autoritarismo, contra las conductas xenófobas, dictatoriales, etcétera, y propusimos que el Castillo de Paso Alto, que fue una cárcel con la que se reprimió en Santa Cruz a partir del año 36, fuera un museo de memoria y tal, pues también lo rechazaron. Y luego en el oportunismo, ¿no?, llevaron una moción planteando que se pudiera gastar el superávit del ayuntamiento y planteando qué gastos había que hacer, cuando en el Congreso de los Diputados están con el Partido Popular bloqueando las iniciativas de Unidos Podemos para precisamente intentar que los ayuntamientos que tienen superávit, que cumplen los criterios de estabilidad, que apenas tienen deuda, etcétera, puedan gastar el superávit, que las necesidades sociales gravísimas que tenemos en toda España. Pues en el Congreso de los Diputados votan contra eso y en el Ayuntamiento de Santa Cruz aparecen con una moción a favor de lo que defendemos Unidos Podemos. Por lo tanto, es una tomadura de pelo, es decir, es una tomadura de pelo para apuntarse a todo, para transmitir una imagen de partido preocupado por lo social y ocultar las políticas profundamente reaccionarias, ahora que están adquiriendo mayor intención de voto con las que vienen detrás a sustituir al Partido Popular, ¿no? El hermano gemelo, pero que se presenta como algo nuevo y bueno, y desde luego, y lo que sí es cierto, sin el impresionante historial de corrupción del Partido Popular. Ese es el diferencial
real que hay que reconocer que tienen, de momento. De todas formas, Ciudadanos sube, le saca 1 millón de votos al PP, baja el PP se desploma, pero también baja el PSOE y sube Unidos Podemos. ¿Por qué crees tú que ahora Unidos Podemos sube y sube tanto? Bueno, yo creo que es muy interesante la encuesta que apareció recientemente de Metroscopia, en donde efectivamente, ¿no?, tenemos crecimiento consolidado aparentemente de momento de Ciudadanos, la caída del Partido Popular y también un ligero descenso del Partido Socialista, y ahora sube Unidos Podemos, que sin embargo en meses anteriores sucedió lo contrario, ¿no? Tuvo un retroceso y ahora ya lleva un par de meses de pequeña subida. En mi opinión, ¿por qué está subiendo? Creo que por una razón muy sencilla. La manifestación del 8 de marzo, con las reivindicaciones para la igualación de derechos de las mujeres en nuestro país, la movilización de los pensionistas. Cuando se está produciendo el resurgir de la lucha por las condiciones de vida, por los derechos que estamos perdiendo. La agenda social. Cuando aparece la agenda social, de pronto la izquierda vuelve a ser percibida como útil. Cuando desaparece o se minimiza Cataluña, efectivamente. Cuando se minimiza Cataluña, empezamos a crecer. Por lo tanto, ahora intentarán meter Cataluña, conflicto territorial, para que la gente vuelva a declarar intención de voto a los que les recortan los derechos y a los que les recortan calidad de vida. Por eso yo también creo que la izquierda tenemos que analizar esto con muchísimo cuidado. Es decir, la izquierda tenemos que analizar muy bien la realidad de que la agenda territorial y la agenda social tienen un problema en el mundo real de aplicarse al mismo tiempo complicado. La gente nos vota a la izquierda por nuestras agendas sociales. Tenemos que ver cómo llevarlas en primer lugar y tenemos que pensar, por ejemplo, en un dato que venía en una encuesta reciente del CIS, en donde se decía que los votantes de Unidos Podemos, que son los más partidarios de la descentralización en España, los votantes de Unidos Podemos, solamente un 18% estaban a favor de que se plantee, por ejemplo, la posibilidad de convocar referéndum de secesión en las comunidades autónomas. 18% de los votantes de Unidos Podemos, 2% de los del PSOE. Por lo tanto, tenemos que pensar que más allá de lo que la gente más politizada y quienes más participamos en las organizaciones pensemos, las mayorías sociales progresistas nos están pidiendo políticas sociales y cuidado con otras políticas que movilizan demasiado a la derecha, que asustan a nuestros potenciales votantes y que al final nos quedamos entonces sin políticas sociales, sin agendas sociales y sin agendas territoriales, que es lo que parece que está sucediendo en este país. Si no reaccionamos bien a tiempo, recuperamos terreno, recuperamos poder, llevamos a cabo agendas sociales, nos fortalecemos ahí y a partir de ahí planteamos también un país con una estructura territorial mucho más democrática y en la que todo el mundo se sienta a gusto. Y además, siempre desde la idea de que nosotros no queremos romper el Estado, queremos un Estado más democrático y queremos mejorar eso y cambiar eso, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un discurso que, si lo pautamos bien, puede llegar a ser mayoritario y puede llevarnos a opciones de gobierno. Para acabar, y hablando de romper el Estado, de romperlo todo, de acabar con todo, el máster de Cifuentes, ¿qué te parece este asunto ahora para el PP? Bueno, nosotros hablamos de lo contrario, ¿no? De convertir, de subordinar el Estado al interés de la gente, ¿no? Y de que el Estado crezca, el Estado social, no como ha hecho el Partido Popular, comprometerse a incrementar el gasto en defensa del 80%, en el mismo momento en el que está diciendo que no hay dinero para incrementar las pensiones, ¿no? Pero efectivamente, el Partido Popular es un partido antisistema, es un partido en el que se ha documentado una parte de su financiación ilegal, que ha ido dopado a las elecciones, ha jugado con trampa, con recursos que la ley prohíbe frente a los que jugamos limpio. Estamos viendo que juegan sucio, incluso en las titulaciones, juegan sucio en lo personal, la falta de ética va a su actividad personal. Y yo creo que es un partido antisistema, un partido anticonstitucional. La Constitución dice que hay que actualizar las pensiones, la Constitución habla del derecho a la vivienda, la Constitución habla de multitud de derechos que están violando sistemáticamente. Entonces, por lo tanto, creo que tenemos que dejar bien claro que ellos son los que rompen el país, los que cuando pudieron haber solucionado el problema de Cataluña sin que se enconara y sin con esto quitarle la responsabilidad que tienen otros, pero los que pudieron haber hecho eso no lo han hecho, han incendiado el país, se han llevado ahí una sorpresa desagradable porque se pegaron un tiro en el pie, incendiaron el país para subir en intención de voto ellos y le subió Ciudadanos. Bueno, por lo menos nos queda ese pequeño consuelo dentro del mal que están haciendo. Y ahora el tifostio con Alemania. Exacto, pero yo creo que el Partido Popular un poco es el proyecto de Satanás en España, en la parte del planeta Tierra que es España, y yo creo que, en fin, que es un proyecto con mucha corrupción,
muy antisistema, muy violador de la Constitución en sus aspectos sociales. Que se tienen que ir. Y eso hay que plantearlo, ¿no? Que se tienen que ir y que este país se merece otra cosa, se merece otro un nivel de vida y unos derechos conforme a la riqueza y a la renta que tenemos, ¿no? Pues muchas gracias, Ramón, por estar aquí en Abriendo Alameda y hasta el próximo programa. Muchas gracias.